Si lo pensamos con calma, está claro para cualquiera que la Tierra no va a existir para siempre. Por supuesto, quienes mejor comprenden esto son los científicos. Según sus cálculos, la vida útil del planeta Tierra no puede superar, en el mejor de los casos, los 4.500 millones de años. Para entonces se habrá agotado el hidrógeno necesario para la fusión nuclear del Sol, que se convertirá en una gigante roja. Y la capa exterior del Sol, compuesta por plasma, se expandirá hasta alcanzar la órbita de la Tierra y ahí terminará todo. Sin embargo, mucho antes de esto, se estima que la vida en la Tierra se extinguirá en solo 1.300 millones de años. Esto se debe a que el Sol comenzará a emitir un 20% más de energía de lo que lo hace ahora. Como resultado, nuestro planeta se transformará en un mundo abrasador. Los océanos se evaporarán y toda forma de vida desaparecerá por completo. En primer lugar, aunque las condiciones fueran ideales, es poco probable que nuestra especie, el Homo sapiens, pueda vivir durante varios millones de años. Se considera que las especies vivas, por lo general, no logran perdurar más allá de unos 3 millones de años. Después de eso, se extinguen o evolucionan hacia una especie diferente. Si para entonces aún existiera vida inteligente en la Tierra, quizá, como en las obras de Clifford C. Mack, fueran los delfines o los perros quienes tomaran el relevo, o podría haber surgido una nueva especie como el Homo super sapiens. Claro está, eso sí, para entonces no hemos emigrado ya a otros planetas, sistemas estelares o incluso galaxias. Hola a todos. Como pueden ver, los escenarios hipotéticos no tienen fin. Pero seamos honestos. A nosotros que vivimos en el presente, ¿qué nos importa lo que pase dentro de 1 millón o 1.000 millones de años? Más bien, ¿no deberíamos estar pensando en serio en los próximos 10 años? Porque aunque no sea el planeta en sí, la humanidad que lo habita podría desaparecer en menos de una década, y esa posibilidad no es nula. Por supuesto, además de escenarios realistas, también existen muchos rumores pseudocientíficos. Bienvenidos a Pangea. Si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora. Siempre nos esforzamos por ofrecer información precisa y confiable. Dicho esto, echemos un vistazo a algunas de las predicciones más famosas, ya sean científicas, pseudocientíficas o que se sitúan en un punto intermedio. ¿Están listos? ¡Empecemos de una vez! Colisión desde el espacio. La teoría de que la humanidad podría extinguirse por una colisión desde el espacio aparece con bastante frecuencia en novelas y películas de ciencia ficción. Y de hecho, la Tierra ya ha sufrido al menos 2 impactos catastróficos en el pasado. El primero ocurrió hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando una colisión expulsó una enorme cantidad de materia desde la Tierra, que luego dio origen a la Luna. Por suerte, en aquel entonces no existía ningún ser vivo. Bueno, aunque, quién sabe, tal vez había algo por ahí, ¿no? El segundo impacto fue hace apenas 66 millones de años, y es un evento muy conocido que todos estudiamos en la escuela. En ese momento, la mayoría de los dinosaurios se extinguieron, lo que abrió el camino para que sobrevivieran los lejanos ancestros de la humanidad. Si aquel desastre no hubiera ocurrido, es posible que la inteligencia hubiese evolucionado en dinosaurios como el tiranosaurio o el velociraptor, y que la humanidad jamás hubiera existido. Viéndolo así, la hipótesis de que un impacto cósmico pueda acabar con la humanidad no parece tan descabellada. De hecho, los científicos calculan que existe una probabilidad no tan baja. Estiman en algo menos del 0,01% la posibilidad de que un gran asteroide colisione con la Tierra en los próximos 100 años. En el sistema solar hay incontables cuerpos celestes desplazándose, y algunos de ellos alcanzan varios cientos de kilómetros de diámetro. Con ese tamaño, si una de esas piedras gigantes impactara contra la Tierra, no tendríamos la menor oportunidad. Para hacer frente a esta amenaza real, agencias astronómicas como la NASA y la ESA monitorean constantemente las órbitas de los objetos que pasan cerca de la Tierra. En el mundo de la ciencia, incluso se utiliza el término especializado NEO, que significa objeto cercano a la Tierra.
Afortunadamente, entre los grandes asteroides actualmente observados, no se ha detectado ninguno que represente una amenaza durante los próximos 10 años. Aún así, además de la vigilancia, también se están llevando a cabo investigaciones y experimentos para desviar sus trayectorias, siendo los proyectos NEOWISE y DART algunos de los principales ejemplos. Ya les hablamos de sus resultados en un video anterior. Así, la sociedad en conjunto está reforzando la vigilancia y se prepara para enfrentar esta amenaza espacial con toda la determinación necesaria, incluso recurriendo a las medidas más extremas si fuera necesario. Catástrofe por actividad volcánica. Esta amenaza también ha sido representada en numerosas obras de ficción como la superproducción estadounidense 2012. Sin embargo, a diferencia de las colisiones espaciales, la humanidad todavía no cuenta con ningún método eficaz para enfrentarse a los supervolcanes. Los científicos consideran que, en teoría, si llegara a entrar en erupción un supervolcán como el de Yellowstone en Estados Unidos o el de Toba en Indonesia, podría provocar cambios irreversibles en los ecosistemas del planeta. Dicho esto, los datos geofísicos más recientes no muestran indicios de que estos volcanes vayan a entrar en erupción durante los próximos miles de años. Aún así, en el peor de los casos, se estima que el volumen total de magma expulsado podría alcanzar entre los 2.000 y 3.000 kilómetros cúbicos, una cantidad absolutamente colosal. En toda la historia de la humanidad jamás ha ocurrido una erupción de semejante magnitud. No obstante, incluso si llegara a producirse una erupción, se calcula que lo máximo que sucedería sería un oscurecimiento temporal del cielo y una caída de unos 2 grados en la temperatura, nada tan extremo como los descensos de 20 o 30 grados que imaginan algunos escritores de ciencia ficción. Las zonas ubicadas dentro de un radio de 1.000 kilómetros del volcán sufrirían daños graves, pero si la humanidad mantiene la calma y responde con inteligencia, es probable que todo se reduzca a un gran susto colectivo. Por cierto, según las estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, la probabilidad de que se produzca una supererupción en Yellowstone es inferior al 0,00014% por año. Empeoramiento catastrófico del clima. Lamentablemente, algunos de los efectos del cambio climático ya han causado daños irreversibles. Lo más preocupante es, sin duda, el hecho de que la temperatura global del planeta está aumentando. Incluso si logramos cumplir con el límite impuesto por el Acuerdo de París, es decir, un aumento entre 1,5 y 2 grados con respecto a la era preindustrial, eso por sí solo podría provocar un aumento irreversible del nivel del mar y la inundación de miles de kilómetros cuadrados de zonas costeras. Como consecuencia, podrían desaparecer cientos de islas, y ciudades como Ámsterdam, Venecia o San Petersburgo correrían el riesgo de quedar bajo el agua. En el escenario más pesimista, el calentamiento global provocaría el derretimiento de los glaciares de la Antártida, lo que, a largo plazo, elevaría el nivel del mar varios metros y transformaría por completo el mapa hidrográfico del planeta. Las Naciones Unidas han evaluado múltiples escenarios de cambio climático, y algunos de ellos contemplan la extinción de numerosas especies y la aparición de fenómenos meteorológicos extremos. Como resultado de este cambio climático, los recursos de agua dulce, que ya son escasos, se volverían aún más insuficientes. Y eso podría derivar en un aumento de los refugios climáticos y en conflictos internacionales en distintas regiones. Ahora bien, ¿es posible que un cambio climático tan grave llegue realmente a provocar la extinción de la humanidad? La respuesta es no. Al menos en este caso específico, la posibilidad de que la Tierra misma llegue a desaparecer es nula. Tercera Guerra Mundial y guerra nuclear. Probablemente esta sea la amenaza más grave entre todas aquellas que podrían ser provocadas por la propia humanidad. La posibilidad de que nos autodestruyamos comenzó en el mismo instante en que se desarrolló la bomba atómica. A medida que se acumulan las reservas nucleares, la tecnología avanza y se perfeccionan los sistemas de lanzamiento. El riesgo de una catástrofe provocada por una guerra nuclear no ha hecho más que aumentar.
Actualmente, la cantidad de ojivas nucleares que existen en el mundo bastaría para acabar con cientos o incluso miles de millones de personas en cuestión de pocas horas. Además de los que morirían al instante por las explosiones tras el llamado periodo de fuego abrasador, llegaría un fenómeno conocido como invierno nuclear, que envolvería al planeta. Esto provocaría una caída global de las temperaturas, una mortalidad masiva de animales domésticos y salvajes, la destrucción de los cultivos, contaminación por radiación y, finalmente, la muerte de los sobrevivientes, transformados en una especie de zombies. Aún así, incluso si todas las naciones y pueblos fueran aniquilados por completo, se cree que el planeta Tierra como tal y la biosfera en general seguirían existiendo. Con el tiempo, nuevas especies surgirían para reemplazar a las extintas. Un ecosistema se transformaría en otro y en los páramos contaminados por radiación florecerían flores oscuras resistentes, como las amapolas negras, mientras los mutantes que devoran sin problema hongos radioactivos y líquenes caminarían por donde antes lo hacía el Homo sapiens. Claro está, esto no es más que una metáfora. Solo los escritores de ciencia ficción del género postapocalíptico podrían imaginar un mundo así. Lo que queremos decir es que si estallara una guerra nuclear, la civilización humana se extinguiría con un 99% de probabilidad, mientras que la desaparición total del planeta Tierra no alcanzaría ni el 1%. Aunque, siendo sinceros, no se puede decir que esta conclusión nos brinde algún consuelo a quienes vivimos en el presente. La teoría de la inestabilidad del núcleo terrestre, de Alan Egon Cholakian. Entonces, dejando de lado la guerra nuclear, ¿significa esto que todas las teorías que hemos visto hasta ahora sobre la Tierra autodestruyéndose en 10 años son prácticamente imposibles? ¿Y qué hay de una teoría más reciente que afirma que el núcleo de la Tierra se está volviendo inestable? De hecho, esta teoría tiene incluso una fecha de nacimiento exacta, el 13 de agosto de 2023. Ese día se publicó un video en el canal de YouTube Earth Save Science Collaboration, en el que el señor Cholakian declaró que diversos procesos destructivos en el núcleo terrestre estaban avanzando y que al mundo no le quedaban ni siquiera 10 años. En ese video, Cholakian afirma que el núcleo de la Tierra está experimentando una grave alteración y que en unos pocos años el planeta se partirá en dos. La noticia se propagó por todo el mundo como un incendio forestal. Al principio parecía al menos algo digno de examinar con más detalle. Después de todo, el autor de la teoría, Alan Egon Cholakian, se presentaba como un experto en física avanzada, con conocimientos también en ciberseguridad y psicología. En su perfil de redes sociales aparecía fotografiado junto a figuras prominentes como el exdirector de la CIA, Stanfield Turner, y el presidente de Macedonia del Norte, George Ivanov. Además, se decía que era graduado de la Facultad de Derecho de Harvard y que había participado en proyectos tan importantes como NISAR, el CERN y la NASA. Aunque, según sus propias palabras, actualmente está retirado del mundo científico y ejerce simplemente como abogado y físico jubilado. Durante un tiempo, la opinión pública quedó conmocionada. Después de todo, no es como si el fin del mundo fuera algo que uno escuche todos los días. Sin embargo, la conmoción se desvaneció antes de lo esperado. Al investigar, se descubrió que ningún científico reconocido conocía al señor Cholakian, y nadie había visto jamás una sola publicación académica suya. Más adelante se comprobó que, en realidad, sus supuestos artículos ni siquiera existían. Y lo más importante, nunca se presentó ninguna evidencia que respaldara su teoría sobre el colapso del núcleo terrestre. Claro, entre sus afirmaciones había algunas basadas en hechos reales, como los cambios de inclinación del eje terrestre, la acidificación de los océanos o el calentamiento global irreversible. Pero eso es algo muy común en todo tipo de pseudociencia. Lo que no tiene fundamento es su afirmación de que estas cosas son causadas por influencias del espacio exterior. En realidad, todos estos fenómenos han sido objetos de estudio durante años por parte de la comunidad científica. Por ejemplo, un estudio reciente de 2022 demostró que los cambios en la inclinación del eje no son catastróficos y que algunos de ellos se deben al calentamiento global.
Esto se debe a que el deshielo de los glaciares provoca un desplazamiento del agua, lo que altera la distribución de masa del planeta y por ende afecta al eje de rotación. En cuanto a la acidificación de los océanos, se trata de un fenómeno ampliamente reconocido. Está estrechamente relacionado con el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, causado por las actividades humanas, no por fuerzas cósmicas. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿realmente necesitamos temer que la Tierra se acabe en 10 años? La respuesta de la ciencia seria y rigurosa a esa pregunta es un rotundo no. A lo largo del tiempo han surgido muchas teorías apocalípticas como la de Cholakian, y sin duda seguirán apareciendo. Esa es, en definitiva, la naturaleza de nuestra sociedad. Si el video de hoy te pareció interesante, no olvides dejar un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!